Saludos, gentes. Bienvenidos nuevamente a un programa de Barcito FM. Este día vamos a conversar sobre un tema que se ha puesto, digamos, en el tapete público en los últimos días y que tiene que ver con la agenda laboral, el derecho de los trabajadores y una serie de arbitrariedades que se han venido cometiendo a partir de instituciones públicas que, francamente, hasta hoy parece que este tema va creciendo y cada vez más violentamente en contra de los derechos de los trabajadores. Hoy vamos a tocar este tema con uno de los voceros del movimiento de los trabajadores despedidos y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Héctor Rodríguez. Buenas noches, Héctor. Gracias por estar con nosotros, hacer espacio y bueno, va a ser una plática interesante para conocer algunos detalles de cómo está el ambiente laboral, sobre todo en el sector público, aunque también quisiera escuchar algunas opiniones de lo que estamos viendo en el sector privado. Pero bueno, vamos a tratar de explorar al máximo. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Franklin. Gracias por el espacio. Un saludo a tu audiencia, un saludo especial a los compañeros y compañeras despedidas por este régimen. En nombre del movimiento, pues les animamos a seguir luchando. Este día, justo 5 de septiembre, estamos en nuestro cuarto aniversario de haber constituido el movimiento de trabajadores despedidos, un instrumento de lucha que surge a partir de la necesidad de los despidos que se van dando en las diferentes dependencias, en un principio del órgano ejecutivo, pero posterior se extiende a otras ramas del Estado. Quisiera empezar, Héctor, a ver, te pido, ahí, arréglate un poco la cámara para que podamos Ahí encuadrar bien. estamos. No te preocupes, que no hay problema. Vamos a ver. Hemos conocido en estas últimas semanas una serie de situaciones que podrían calificarse como dramáticas, a partir de un hecho que rompe con el tema, digamos, del sector salud y empieza a gestarse un entorno de tensión entre el sector salud y el gobierno. Pero en el camino hemos venido encontrando despidos masivos, podría decirse, despidos de secretarios sindicales, despidos de funcionarios o empleados por un revanchismo político, impago de salarios en el caso de las municipalidades. Entonces, este entorno, ¿cómo lo interpretan ustedes y cuál es la postura que han planteado ante esta situación que me parece fuera de lo normal? Bueno, a la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, se comienza a romper todo un respeto al sistema democrático de derecho y fuimos los trabajadores precisamente quienes vamos enfrentando una problemática muy complicada en la cual no se está atendiendo el debido proceso para el despido de trabajadoras y trabajadores en el sector público. Es decir, nosotros como trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a, en primer lugar, como lo mandata la Constitución, a la estabilidad laboral. Luego que si las personas van a ser despedidas, pues obviamente deben agotarse todos los recursos necesarios siguiendo un debido proceso en donde los trabajadores deben tener el derecho de audiencia y defensa. Aquellos trabajadores que están por la ley del servicio civil, pues igual sus casos deben ser analizados en las respectivas comisiones de las instituciones públicas. Todo esto no ocurrió desde la llegada a la presidencia de Nayib Bukele. Si recuerdan, los primeros despidos que, además de ilegales, son arbitrarios, denigrantes y que atentan contra la dignidad de las personas, son los ocurridos de cerca de un centenar de despidos que el presidente ordenó vía redes sociales, principalmente a través de Twitter, donde le indicaba a cada funcionario que despidiera a determinados trabajadores acusándolos justo, como dicen, el que escupe hacia arriba luego le cae de regreso, acusándoles de nepotismo. Ese fue uno de los casos quizás de mayor vulneración de los derechos de la dignidad humana que fuimos enfrentando.
Comenzamos con los despidos que se dieron al momento de que se cerraron 5 secretarías en la presidencia. En un primer bloque fueron 700 trabajadores y luego se fueron sumando otros siempre de la presidencia, como el Canal 10, Radio Nacional, hasta llegar a cerca de 950 trabajadores despedidos de manera injustificada, sin habernos dado una indemnización en su momento. Razón por la cual nosotros comenzamos a interponer una serie de avisos, primero a la Procuraduría de Derechos Humanos, luego acudimos a la Procuraduría General de la República, que ellos tienen un trámite de conciliación con la parte patronal en un primer momento, ¿verdad? Que precisamente había compañeros que decían, no, no nos interesa continuar con esta administración, lo que necesitamos es que nos indemnicen. Y la parte patronal, representada a través de su secretario jurídico, pues dijo de que no había nada que negociar. Entonces, ahí comienza una lucha bastante complicada porque, en primer lugar, eran centenares de despedidos que se iban acumulando paulatinamente de otras dependencias de gobierno, principalmente de ministerios como el Ministerio de Educación, que cierra programas emblemáticos como el programa de huertos escolares, el programa de alfabetización, donde deja a un buen grupo de trabajadores sin ese derecho a continuar sus labores. Y entonces va sumándose más y más compañeros en esa demanda que prácticamente rebasamos la capacidad instalada que podía tener en su momento la Procuraduría General de la República, un instrumento que está precisamente para defender, en este caso, a los trabajadores que son vulnerados en sus derechos, para representarlos. Acudimos a las universidades que tienen sus carreras de derecho para pedir apoyos. Recuerdo que en la Universidad de El Salvador la decano nos decía, podemos darles charlas sobre derechos laborales. Mm, No, licenciada, lo que nosotros necesitamos es que nos representen legalmente ante un despido que ya ocurrió. Entonces nos dice, es que en más de 10 años no hemos tenido demanda de esta área de trabajo que es la parte laboral. Igual fuimos a la UCA, hablamos con padre Tojeira y nos dice, les podemos apoyar con la denuncia, pero de momento abogados laboristas no tenemos porque no había sido un problema en este país por más de 10 años. Entonces, porque hay gente que dice, es que despidos ocurren en todos los gobiernos, en todos los momentos de cambio. Esa es una falsedad o una verdad a media, ¿verdad? Entonces, tuvimos esa dificultad. Había una ONG que ya hoy ha dejado de funcionar, se llamaba UNAJUD, y esta instancia pues nos brindó apoyo a través de sus abogados. Luego acudimos a FESPAD, que es otra de las instancias que nos ha estado brindando un apoyo muy importante. Y ahí, pues, cuando ya constituimos el movimiento, fuimos invitados a formar parte de la mesa permanente para la justicia laboral que se conduce a través de FESPAD. Un instrumento que nos sigue dando asesorías, representaciones legales para todos los compañeros que son vulnerados en sus derechos, ya sean sindicalistas o simplemente trabajadores, ¿no? Entonces, la ola de despidos comenzó en el gobierno precisamente, pero ya cuando vienen las siguientes elecciones, esta nueva Asamblea Legislativa toma posesión, hay un cambio en los consejos municipales, pues vamos con otra ola de despidos. En el caso de la Asamblea Legislativa, tuvimos un primer bloque de despidos que llegó a alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos abruptamente. Este dato al final de esta administración, de esta Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, registra ya 2.500 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos de manera arbitraria en la Asamblea Legislativa. Entonces, fuimos sumando estas otras alianzas con compañeros y compañeras que decidieron irse a una huelga de hambre para hacer prevalecer sus derechos. Sí, El sí. sindicato Citral en ese momento también brinda el apoyo a los huelguistas
y estamos acompañando esa batalla que de alguna manera nos permitió reubicar, reinstalar a un buen número de compañeras y compañeros. Sin embargo, también hemos de lamentar que en el caso del sindicato tuvimos despidos de algunos de sus directivos y posteriormente el sindicato sufrió un allanamiento y Ujú. prácticamente a esta fecha, eh, esta administración oficialista ha descabezado el movimiento sindical representativo de la clase trabajadora en la Asamblea Legislativa. Hoy ya no existe el CITRAL, lo que tienen es un sindicato afín al oficialismo que forma parte de su club de aplausos, ¿no? No es un sindicato que realmente represente a la clase trabajadora. Luego fuimos registrando una serie de despidos que llegaron a sumar cerca de 4.000 personas despedidas en 25 alcaldías también gobernadas por el oficialismo, tanto en alianza con Gana como con Nuevas Ideas. Tenemos ese otro drama y que pues a través de la mesa nos fuimos coordinando y haciendo las denuncias correspondientes. En algunos casos hemos logrado revertir los procesos, como ha sido en Santiago de María, en el caso de Soyapango, donde hemos tenido unas enconadas luchas de defensa. Un día nos despiden 400, el otro día lo reinstalamos, pero al otro día nos despiden 600. Hemos estado en ese ir y venir de irrespeto a los derechos laborales. En el caso de Soyapango, igual hemos tenido otra situación de irrespeto al sindicalismo. Los compañeros representantes de Citrasoya no se les ha respetado el fuero sindical y pues a hoy día, además de que fueron capturados algunos de sus integrantes y que se encuentran con medidas cautelares por demandar el derecho a un salario justo, y fueron encarcelados tres compañeros, una compañera, dos compañeros de este sindicato, han estado con medidas cautelares y el secretario general Ovidio, pues además de haber encarcelado, posteriormente también viene y lo despiden de la alcaldía municipal cuando él goza de un fuero sindical en el momento actual y posterior digamos, al periodo de funcionamiento como secretario del Citrasoya. Entonces, hemos estado no solamente ante la arbitrariedad del despido, sino también ante el irrespeto de la legislación de país. Eh, el artículo 47 de la Constitución establece el respeto a la organización sindical, al fuero sindical y pues como es digamos, un mandato constitucional, estos funcionarios han estado en esa línea de respetos que en un momento van con el cierre de algunas de sus instituciones y en automático han cerrado, han dejado sin funcionamiento a sus sindicatos. Así ocurrió, por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión Social, que contaba con un sindicato, el CITRASIS, que ellos estaban en un principio apoyando a esta administración y decían que no iban a ocurrir tales despidos masivos que nosotros ya estábamos denunciando como movimiento. Entonces, hay que decirlo, pues tuvimos una serie de sindicatos que en un primer momento estuvieron afines al gobierno, apoyándolo en su proceso de elección y nos abandonaron en ese momento que más nosotros lo necesitábamos, que era la defensa del derecho al trabajo, al debido proceso. Entonces, han ocurrido una serie de despidos que ya nosotros decimos sumados entre los que han ocurrido en el gobierno, que podemos hablar más adelante con los cierres que han ocurrido recientemente de algunas instituciones como las que están programadas para el final del año. Ya llevamos 21.000 personas a las que se les ha despedido de manera arbitraria e ilegal, en algunos casos no respetando los debidos procesos, no dando indemnizaciones dignas, justas, ni reconociendo una compensación económica por el tiempo de servicio a los trabajadores. Por eso nosotros como movimiento hemos venido en esta línea haciendo una serie también de propuestas. Llevamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de decreto de retiro para las personas que hayan cumplido su edad de jubilación, tanto hombres como mujeres,
para que se les dé una compensación económica digna, dado que los salarios muchas veces realmente no son grandes salarios como ocurre con un diputado o con un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de personas que están abajo de los que $800. Entonces nosotros presentamos un decreto para estandarizar toda esta serie de despidos que se han venido dando. Sin embargo, eso no se había dado. Este gobierno ha improvisado sobre el tema de cómo legislar en tema de derechos. Si los amigos se dan cuenta, han habido varios cierres de instituciones. Cada decreto es muy distinto respecto de cada institución, unos más desventajosos para los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros hemos intentado que esas cosas se vayan corrigiendo, pues tenemos derecho ya por el tiempo de servicio que hemos brindado como servidores públicos a que se nos dé una compensación económica justa y equitativa, ¿verdad? Y que no haya esas disparidades. Por ejemplo, cuando esta nueva asamblea decide destituir a los magistrados de la sala y posteriormente estos despedir un grupo de más de 300 magistrados y jueces, ahí se dio en la Corte Suprema de Justicia un decreto de retiro jugoso, oneroso para magistrados y jueces que no comulgaban con el oficialismo, que les eran incómodos al mismo oficialismo y que lo taparon con aquella figura de que se trataba de funcionarios corruptos, ¿verdad? Que más bien era el tema de que querían deshacerse de esa línea de abogados, jueces que podían ser una retranca con las intenciones que posteriormente se vienen desarrollando en el país. Entonces, nosotros hemos dado la batalla en distintos ámbitos pidiendo que se hagan compensaciones económicas y justas para los trabajadores y trabajadoras, acudiendo a las instancias que corresponde como trabajadores, al Tribunal del Servicio Civil, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, interponiendo las distintas demandas que como trabajadoras y trabajadores tenemos derecho. ¿Cómo calificaría, Héctor, el entorno este? Porque 22.000 dice, 23.000. ¿De cuántos 21 va? mil, digamos, llevamos ya acumulados 21.000 en 4 años, ¿verdad? cuatro ¿Cómo años de administración. a este gobierno sobre la base, o más bien con base, a que mucha de esta gente, que trabajadores que fueron removidos, despedidos, eh, por supuesto, después de esa situación han tenido consecuencias, ya sea de salud, ya sea familiares, ya sea personales, de vida en algunos casos? Por lo menos hemos visto casos muy dramáticos que nos ha mostrado, en este caso, digamos, Marvin Reyes, de policías que fueron removidos con la ley, digamos, de retiro forzoso que se dio ahí. Pero esto también provoca otro tipo de situación. Entonces, ¿cómo calificarías esto pensando, digamos, en un ciclo que básicamente está llegando a sus 5 años? Y cuál es el trato o cuál es la visión que este gobierno ha tenido al trabajador? Hay una situación que hay que recalcar en esta situación de los despidos. En primer lugar, el régimen ha hecho un uso abusivo del sistema de propaganda a tal grado que cuando ocurre un despido, tiene una jauría ahí de troles que vienen, aplauden y celebran el despido de estas personas sin pensar que detrás de ella hay una familia que depende de ese salario, una familia que con ese salario debe pagar la colegiatura, la salud de sus hijos, el alquiler de la casa, en fin, nos hemos enfrentado durante estos 4 años a una sociedad bastante indolente, inhumana, poco solidaria con el tema de las personas despedidas. Es decir, pocas veces ocurre que nos preguntan cómo hace una persona despedida para sobrevivir, para sobrellevar ese estrés de que tus hijos te digan, eh, tengo hambre, ¿por qué los demás van a la escuela y por qué yo no voy a la escuela? Es decir, hay una situación bastante dura
que cómo se le explica a un hijo pequeño que su padre o su madre ha sido despedida de manera arbitraria, ilegal, y pues no encuentra un empleo para seguir supliendo esas necesidades. Y peor aún, como el caso del movimiento de policía ya muy bien ha registrado algunos de los casos, no solamente ellos, pues, sino que todas las personas despedidas por este régimen, pues algunas cuentan con enfermedades crónicas severas. Nosotros hemos tenido que lamentar muerte de, por ejemplo, de una de las compañeras que fue despedida de Ciudad Mujer San Martín. Murió en ese proceso de demanda de reinstalo en el marco de la pandemia, y pues no se pudo ni siquiera saber si podía resarcirse de todo el daño, poder ser reinstalada. Esta persona muere precisamente por sus enfermedades crónicas. Hemos tenido esos dramas bastante complicados de compañeros que no teniendo un seguro social, porque el mismo seguro eh, únicamente te cubre 2 meses después de ser despedidos. Y luego viene el tema del estrés, que si tienes un crédito, mucha gente nos endeudamos para pagar una casa, pues. Entonces viene esa otra parte complicada de esa presión que los bancos hacen sobre las personas, que le lleva a generar otras enfermedades que vienen asociadas a ese estrés que se viene dando. Entonces nosotros en algunos de los casos hemos buscado, por ejemplo, ayuda psicológica a través de algunas ONGs como las Mélidas, por ejemplo, que nos han brindado asesoría, compañeras y compañeras principalmente, que han entrado en una situación de estrés debido a ese drama de no poder llevar el sustento diario a sus hogares. Hemos estado también entre nosotros, tenemos psicólogos despedidos que han apoyado, pues dando, a pesar de que ellos están en su condición de despido, pero que solidariamente han estado acompañando, digamos, de ese apoyo de uno a uno con las personas que más lo requieren. Sin embargo, hay que decirlo, de parte del Estado no tenemos ningún apoyo en esa línea, ¿no? Es decir, no hay un seguro de desempleo como en los países desarrollados. Por un lado nos dicen que somos mejor que un primer mundo, pero de repente ese seguro de desempleo nosotros no lo tenemos, pues. Entonces, tenemos que enfrentar el día a día con el apoyo de la familia principalmente y de las amistades, depender mucho de las amistades para poder sobrevivir y sobrellevar estas batallas que son muy duras y de largo plazo. Héctor, si pudiéramos, ya sobre base de 4 años, si pudiéramos identificar tres indicadores o denominadores comunes que han estado como transversalmente cruzando todos estos despidos y remociones y maltratos y arbitrariedades laborales, ¿cuáles son las que tú identificarías? Las tres características que se vuelven denominador común en esta decisión, porque es una decisión al final, no es de un titular, o de un, ¿cómo se llama?, funcionario de recursos humanos, sino que es una decisión que se toma al más alto nivel del gobierno. Y dicen, vuélense a los que sean necesarios. ¿Cuáles son las tres características que identificas en esta política de despido que ha tenido el gobierno de Bukele? Bueno, quizás una de las más críticas es el hecho de que los despidos se han hecho sin un debido proceso, no han ocurrido estudios técnicos para evaluar la capacidad que un trabajador o trabajadora tenga para ser reubicado o, en su defecto, al final, pues ser despedido, si es que ya no es necesario para esa administración, pero sobre la base de un estudio técnico que sustente, digamos, esa decisión que toma un funcionario. Eso no ha ocurrido. Aquí lo que sí ha ocurrido es la arbitrariedad del funcionario de respetar las leyes laborales tanto de país como de los tratados internacionales. Ese es un segundo elemento que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y otro tercer elemento que es complicado es enfrentarnos a un sistema de justicia que está alineado al oficialismo, que no nos permite hacer el ejercicio del el derecho de defensa en las instancias judiciales para hacer prevalecer nuestro derecho constitucional al trabajo. Y quizás agregando un elemento más a raíz de estos regímenes de excepción que se han estado dando, que
han afectado, digamos, a miles de personas en nuestro país, pero que particularmente a la clase trabajadora también le ha sido, digamos, muy duro el golpe. Tenemos también la criminalización de los sindicalistas por el hecho de ser defensores de derechos. Es decir, y esta parte quizás es la más crítica, nosotros tenemos que lamentar que en el marco del régimen, por ejemplo, tuvimos que sufrir la pérdida del compañero José Leonidas Bonilla, sindicalista de la alcaldía de Mexicanos, quien murió el 3 de septiembre del año pasado y que hoy ya estamos a un año. Él estuvo alrededor de 6 meses detenido de manera arbitraria y que la jueza del caso, yo digo como buena Pilata, lavándose las manos el día que el compañero iba a ser sepultado por sus familiares, mandó a entregar, a notificar la resolución del tribunal en la que lo exoneraba de todos los cargos de los cuales lo acusaban y le decretaba su libertad. Es decir, le dan una carta de libertad 2 días después de que el compañero ha muerto. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que ha sido para nosotros de las más duras. Hemos tenido el encarcelamiento de 16 sindicalistas y todavía estamos a la espera que 3 de ellos recuperen su libertad. Los otros se encuentran ya con medidas sustitutivas, pero todavía estamos a la espera que Giovanni, que Itamir y que Sabino de la alcaldía de Panchimalco, de la alcaldía de San Salvador y de Ciudad Delgado recuperen su libertad. Ellos han sido criminalizados por ser defensores de derechos laborales, por ser defensores de los derechos de la clase trabajadora. Quizás ese es uno de los indicadores más duros y crueles que podemos enunciar en este caso del régimen de excepción en contra de los trabajadores. ¿Crees que, Héctor, que en este ambiente se podría también interpretar que hay algún revanchismo ideológico, político, o que tenga que ver con este tema de los partidos y de la confrontación política y partidaria que de alguna manera ha sido característica de este gobierno y sobre todo del presidente? Bueno, aquí hay una cuestión, para que no se nos pierda un poco la memoria histórica, hay que decirlo, muchos sindicatos apoyaron el proceso de elección del actual presidente. Esa luna de miel ya poco a poco se les ha venido terminando, ¿no? Es decir, eh, tenemos sindicatos, como decía, el de Citra CIS, que apoyó la gestión, pero que fue desarticulado. Igual tuvimos el caso, por ejemplo, de instituciones que ya han sido desmanteladas, como el FOPROLID, donde el sindicato Citra FOPROLID, en un primer momento, conocedor de que íbamos a un proceso de disolución, no, no hizo mayor lucha para defender, digamos, el derecho a la estabilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores. Creyeron que en automático todos ellos iban a pasar a formar parte de las filas del Instituto de Veteranos, cosa que no fue así, sino que fue después de un poco de lucha que se logró que una tercera parte, cerca de 100 trabajadores, fueran recontratados por el Instituto de Veteranos. Es decir, más de cerca de 300 personas quedaron sin empleo al desaparecer el FOPROLID y pues su sindicato igual desarticulado y sus directivos no fueron recontratados. Igual ocurrió con el INPEP. El sindicato de esa institución incluso hasta estuvo negociando la conformación del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones. Incluso hasta negociaron la conformación de un sindicato en esta nueva institución. Pero ya cuando llegó el momento de hacer el traspaso de una institución a otra, que dicho sea de paso, no es una cuestión de desaparecer instituciones con el afán de reducir el Estado, no. Es por el contrario, es decir, aquí el Estado se ha acrecentado mucho más. Si nos despidieron a 21.000, ya contrataron a cerca de 40.000 personas en el gobierno, ¿no? Entonces, en el caso del instituto, al final, cuando se da la transición, una tercera parte también del INPEP
fue despedida y los tomó por sorpresa, dicen ellos los del sindicato, ¿no? Y se fue despedido el mismo sindicato. Es decir, no hubo un respeto al acuerdo que ya habían pactado. eh, Se los, bueno, no diré la palabra, pero al final les incumplieron los acuerdos a los que habían llegado. Así han pasado varias instituciones. En el ISDEN ocurrió lo mismo cuando desaparecen estas dos instituciones que dieron luego paso para la conformación del ministerio de la señora Chichilco, que tiene una enorme deuda principalmente con nuestros adultos mayores, que más de 350.000 adultos mayores ya tienen varios años de no estar recibiendo la pensión este, solidaria universal Básico que ella nivel. debería entregar, básica universal, correcto, y conforman la DON, que con esto pues lo que hacen es afectar la gestión de las 262 municipalidades. La DON es un brazo político del partido Nuevas Ideas. Su accionar está en función de favorecer a los empresarios que financian su partido y desarrollar obras pequeñas en algunos casos en aquellos lugares donde van buscando un rédito político. Pero ciertamente hemos experimentado, y tú conoces muy bien este tema, un retroceso en la descentralización, en el desarrollo local, en el fortalecimiento de la gestión municipal, que dicho de sea de paso, pues hoy con esta nueva reestructuración, pues desaparecen 218 municipios que en muchos de ellos hay sindicatos, porque Digamos. porque allí hay una situación, ¿verdad? Hay Mm, sindicatos que corresponden a un municipio, es sí. decir, no son sindicatos municipales de un departamento. Entonces, tenemos ahí que con esta reestructuración, un centenar de sindicatos, pues, se verán afectados ya no van a tener representación en esos territorios. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a estos sindicatos a que busquemos la manera de consolidar y de unir a las diferentes estructuras para poder seguir en esa defensa de los derechos de la clase trabajadora. Héctor, ya teniendo en cuenta un poco todo este diagnóstico, la condición actual, ¿hay miedo en el trabajador? ¿Sientes tú que está ahí sometido? El que no han removido, pues, siente que lo van a quitar. Hay señales de que va a haber más despidos. ¿Y cuál es el entorno? ¿Cuál es la sensación que ustedes perciben o información que escuchan de los trabajadores que están en el gobierno, en las instituciones públicas? Porque uno necesita trabajo, pero no puede estar sometido como que si fuese chucho de ahí. O sea, es bien jodido eso, pues. Pierdes tu entorno de persona, de profesional, de empleado público y te conviertes en un sujeto sometido a obedecer y muchas veces a soportar maltrato, a soportar insultos. O sea, yo, francamente, ese entorno, ¿puedes contarnos un poco si es que tienes información de esto? La Constitución establece el derecho a la protesta y a la huelga de los trabajadores. Es decir, no es ninguna dádiva que nos estaría dando este gobierno. Es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, bajo el régimen de excepción, vienen y amenazan, por ejemplo, a los vendedores del sector informal del Centro Histórico de San Salvador, que si no aceptan la remoción, pues les van a aplicar el régimen. Bajo esas circunstancias, pues desalojaron todo el centro histórico y dejaron a miles de familias sin poder llevar el sustento diario y sin ofrecerles una alternativa de un empleo formal a estas personas. Ahí hay un atropello real, ¿verdad? Porque les están negando el derecho al trabajo. Eso ocurre también en todas las instituciones públicas. Recientemente han ocurrido el despido de tres sindicalistas secretarios generales del Ministerio de Obras Públicas, los compañeros Jorge Calixto, Ulises Perla y Caleb Arteaga. Ellos son de los sindicatos de una alianza de sindicatos del Ministerio de Obras Públicas, y pues por estar desarrollando una tribuna pública fueron suspendidos en sus labores recientemente. Pero no solamente ellos, ya hay otros cuatro directivos de estos tres sindicatos que también han sido despedidos
del Ministerio de Obras Públicas. Estamos entonces ante una criminalización del sindicalismo por parte del gobierno y está pues en un primer momento precisamente atacando a la dirigencia de los trabajadores para infundir más terror. En eso se ha especializado este gobierno. Entonces, su máquina de terror es tal que las personas muchas veces se niegan a protestar y a defender los derechos constitucionales que tienen. Bueno, hemos visto recientemente también el caso del Ministerio de Cultura, un sindicato que estuvo, digamos, apoyando a la ex ministra Sueci Callejas en su gestión y que pues ahora despiden a sus 11 directivos, les allanan su local, se los desmantelan y al día de ayer pues teníamos 5 trabajadores más despedidos de este ministerio. Es decir, tras que despiden a los directivos sindicales, va encolada, digamos, hacia abajo el resto de trabajadoras y trabajadores. No habrá una estructura sindical que vele y defienda los derechos de estos trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que estamos enfrentando. El día de ayer, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, ocurre que 3 sindicalistas fueron a reclamar por el retraso de la entrega de una tarjeta que tienen para despensa por parte de la patronal y es parte de un acuerdo conquistado ahí en el contrato colectivo y lo que hicieron fue despedir a los 3 líderes sindicales de la Procuraduría General de la República, la instancia que está para velar por los derechos de los trabajadores. Igual ha ocurrido en la PDDH también, bueno, en el caso de la PDDH, hasta un decreto de retiro ha llevado la señora Caballero para deshacerse de una buena cantidad de profesionales con alta experiencia en la defensa de los derechos laborales y que ella, lejos de estar del lado de la clase trabajadora, de velar porque se respeten los fueros sindicales, ella está también siguiendo el mismo libreto de este gobierno. Es decir, estamos ante una situación bastante crítica. El régimen se ha empecinado en negarle, por ejemplo, las credenciales año con año a cerca de 500 sindicatos. El Ministerio de Trabajo tiene un registro promedio de 900 sindicatos, tanto del sector público como privado, y son 500 credenciales que año con año el ministro de Trabajo, que dice ser un defensor de la clase trabajadora, pero me imagino que solamente de aquella que le aplaude, ¿verdad? Porque de los que son verdaderamente defensores y defensoras, lo que hace es entregarle las credenciales extemporáneas, en algunos de los casos ya vencidas las credenciales, y eso pues no le permite a los sindicatos poder estar eh, operando en aquellos momentos que se requiera en defensa de los derechos de los trabajadores. Esa Héctor, es una situación complicada que estamos enfrentando en el país. ¿qué se puede hacer? ¿Qué estás pensando? O sea, ¿qué opciones hay? Porque la situación en realidad, por todo lo que me estás contando, en realidad es hasta triste, pues, y estás con las manos atadas. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que están pensando? O sea, ¿por dónde operar? Sobre todo porque ves un aparato, digamos, de gobierno que asume más control, más poder, mete más temor, mete más terror. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros decimos, ¿verdad? Que una de las cosas es que hoy más que nunca es importante la unidad del movimiento sindical. Es decir, ahorita estamos todos desarticulados, no hay una alianza importante de todos los sindicatos en este país, principalmente aquellos que se han declarado sindicatos de oposición o progresistas o disruptivos con este gobierno. Eso es una de las primeras cosas que estamos enfrentando. Nosotros, aunque sabedores que estamos ante un sistema de justicia cooptado por el oficialismo, nosotros sí seguimos animando a compañeras y compañeros despedidos que debemos agotar todas las instancias de país. Es decir, tenemos que acudir tanto al Tribunal del Servicio Civil, a los juzgados de lo contencioso administrativo y a la misma sala de lo constitucional a tratar de
hacer valer nuestros derechos, a poner nuestras demandas de reinstalo o de nulidades de despido como corresponda, porque esa es digamos, una condición para que al haber resoluciones de estas autoridades impuestas, de estos magistrados impuestos, podamos entonces, muchas veces sus resoluciones son favorables al gobierno, pues podamos nosotros acudir a las instancias internacionales, en este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hemos iniciado un proceso de demandas en contra del Estado salvadoreño por la violación a nuestros derechos laborales, por la violación al derecho al trabajo. Ya se han puesto un par de decenas de demandas ante la comisión. Esperamos que en los próximos días podamos poner otras y pues entonces nosotros animamos a los trabajadores que debemos agotar lo que hay ahora en esta situación de régimen dictatorial que estamos viviendo. Debemos agotar las instancias de país para poder iniciar las demandas internacionales en el caso de los trabajadores despedidos. Y para eso aprovecho también para decir que a través de FESPAD nosotros podemos encontrar ese apoyo con sus abogados para poder interponer estas demandas a nivel internacional. Un llamado a los trabajadores que están escuchando a que si ya hemos agotado las instancias del país, pues que se acerquen a FESPAD, que a través de la Mesa para la Justicia Laboral vamos a ayudarles a poner las demandas internacionales correspondientes. Eso ya es un acuerdo que hemos logrado con las autoridades de esta ONG. Esa es una de las cosas. Antes de entrar a un entorno ya más político, digamos, que todo esto se traduce, al final de cuentas, la gente analiza, ve el país, ve el futuro, mide sus entornos de confianza. Pero antes de entrar a eso, te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje que le darías como movimiento, o que ustedes como movimiento le darían a los trabajadores públicos que todavía están ahí, con temor, callados, de alguna manera sometidos y soportando esta situación? ¿Qué mensaje le trasladarías? Mira, quizás solo para terminar un poco el punto anterior, decir que en el caso de los sindicalistas, las juntas directivas que han sido, digamos, en este momento suspendidas, como el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el caso del Ministerio de Cultura y otros, tienen como la opción de acudir a la Organización Internacional del Trabajo a interponer las respectivas denuncias de la violación a su fuero sindical y a su derecho de organización sindical. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a estos compañeros y compañeras que por hoy en su calidad de directivos han sido, digamos, despedidos o suspendidos, que es una figura, al final termina siendo un despido, ¿no? Entonces, animarles, ya hay algunos casos que se han interpuesto las denuncias ante la OIT y animarles a los que recién les ha pasado esto, que no va a ser con intentos de negociación con el gobierno que van a lograr eh, restablecer sus derechos, sino que hay que hacer prevalecer los tratados internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor. Eso es Okay. uno de los elementos. Y ya con lo que me preguntabas respecto a aquellos trabajadores y trabajadoras que están ahí todavía en silencio, escondidos, creyendo que a ellos no se les va a despedir, pues miren, aquí yo tengo que darles una mala noticia. O sea, los despidos van a continuar. El régimen dijo que se iban a ir 40.000, pues bueno, ya vamos por más de la mitad de esa meta que se trazó desde el principio de la administración. El caso, por ejemplo, del INJUVE, el INJUVE que está próximo a desaparecer a finales del año, eh, cuenta con su propio sindicato. Los trabajadores dicen no, no hagamos bulla, no protestemos, porque pues sí, así tal vez con suerte nos dan la indemnización al final del año, nos dan el aguinaldo al final del año. Yo les digo que si no protestan, pues igual suerte les va a pasar de otras instituciones que ya fueron desmanteladas, por ejemplo, el caso de la Autoridad Marítima Portuaria, donde fueron cesados de sus labores sus trabajadores al 31 de mayo y no les dieron un bono al que tenían derecho. Ellos tenían dos bonos, en una autónoma tenían dos bonos por año y el primer bono se los entregaban en la primera semana de junio.
pues la patronal dijo que como no habían laborado ni un día del mes de junio, no tenían derecho a ese bono. Solamente les dieron la parte proporcional del aguinaldo y la indemnización. Entonces, las vacaciones. Entonces, ya tenemos antecedentes de cómo han operado con otras instituciones, el caso de la Digestic. O sea, yo les pongo estos ejemplos para aquellos que creen que por quedarse callados van a obtener algún beneficio, pues eso no es tan cierto. En el caso de la Digestic, eh, dijeron que iban a ser evaluados. Ahí hubo un debate que quién evaluaba y bajo qué criterios evaluaba. En el caso del PCR, si no era una instancia con expertise en el tema de censos y encuestas, como para poder evaluar al personal de la Digestic. Pero así ocurrió. Y pues más de la mitad de los trabajadores de la Digestic fueron despedidos, no fueron absorbidos en su totalidad por el BCR. La nueva ley de integración del INSAFOR y de el INJUVE precisamente está en esa misma lógica. No está diciendo que las personas que laboran para estas dos instituciones van a ser indemnizadas al momento de la fusión o de la desaparición, sino que el único artículo que hace referencia a ellas es decir que sus trabajadores van a ser evaluados para ser reubicados en la nueva dirección de integración. Ese es todo el artículo favorable a los trabajadores, que va a haber una evaluación. Ajá, y si yo no paso el examen o si no estoy de acuerdo al perfil en mi calidad de empleado de Injuve o de Insafor, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Cuántas son? Por Y el momento son 176 en Injuve, 178 permanentes. Hay que aclarar esto, los permanentes en Insafor, porque Insafor genera otra cantidad de miles de empleos. Son alrededor de 7.000, más de 7.000 empleos que genera Insafor a través de la tercerización de servicios con las instancias capacitadoras, llámese universidades, ONGs, institutos, etcétera. Entonces, estamos ante esa situación bastante crítica. Nuestro Héctor, llamado es elevar la protesta por parte de los trabajadores. ¿tienes un número de cuántas instituciones han desaparecido hasta la fecha? Bueno, si podemos ir mencionando entre algunas, tenemos FOPROLID, la Digestic, Parques Zoológicos, el ISDEN, el FISDL, el FONAES, que por cierto, el FONAES se fue con una compensación económica equivalente al salario mínimo para sus trabajadores. Es decir, que Ah, fue la compensación económica más injusta que ha ocurrido. Luego tenemos la Autoridad Marítima Portuaria, eh, pasó luego el IMPET, FOPROLID, PROESA, y ahora que van el INJUVE, y luego tenemos INSAFOR. Bueno, ya van más de 15 instituciones, en eso sí tiene un buen récord este gobierno, en desaparecer instituciones y en robarse los recursos de los trabajadores, por ejemplo, en el caso de INSAFOR, ¿no? Es decir, allí tras lo que va es, aquí hay como dos intereses, ¿no? Deshacerse del Instituto de las Juventudes, allí demuestra este gobierno cuál es su apuesta en contra de la juventud, es decir, desaparecen las políticas de juventud. Aquí de repente a veces se nos olvida y dicen, es que el INJUVE no servía para nada. De repente es cierto, estos 4 años no ha hecho absolutamente nada en beneficio de los jóvenes, pero en las administraciones anteriores, por ejemplo, el INJUVE trasladaba cerca de 1,5 millones anual a la Universidad de El Salvador para becar estudiantes de escasos recursos económicos, principalmente del interior del país. Recuerdo que cuando se abrió la sede de Morazán, la mayoría de estudiantes fueron becados en aquel momento por INJUVE, ¿no? Es decir, es una instancia que promovió el primer empleo, por ejemplo, el empleo juvenil, porque muchos quieren contratar personas, pero les piden siempre que tengan experiencia y luego que tú, no sean tan viejos, ¿verdad? tú mencionabas, Héctor, de que se ha despedido alrededor de 21.000, pero se ha contratado a otro montón de gente. Esta gente, digamos, la información que tú tienes o que ustedes tienen, ¿es activistas, es gente de partido, es de familiares, es gente cercana? O sea, ¿qué es lo que, o de verdad se está contratando una plataforma de profesionales
de mayor nivel de calidad, con mayor conocimiento, experiencia, que va a mejorar la institucionalidad. ¿Cuál es la característica que ves en esto? Si recuerdan, en los medios de comunicación, cuando ocurrió el despido de cerca de 400 trabajadores en la alcaldía de Soyapango, un Ujú. grupo de ellos, hubo tres protestas simultáneas, ¿no? Una de Sitmusoy y la otra de Citrasoy y la otra que era de un grupo de trabajadores independientes. Perdón. El grupo de trabajadores independientes que rondaba los 150 dijeron en ese momento que ellos tenían hasta comprobantes del pago de las cuotas en su calidad de afiliados a Nuevas Ideas y que estaban demandando al presidente que los restituyera en sus puestos. Los últimos despidos que ocurrieron en la Asamblea Legislativa fue gente que precisamente fueron contratados por Nuevas Ideas. Es decir, aquí de repente el blindaje de ser de Nuevas Ideas como que no existe, por un lado, ¿verdad? Y que sí te doy empleo durante un par de meses para callarte y luego te desechan, ¿verdad? Que ya no les eres útil. Ciertamente, muchos de ellos son activistas. Tú ves Ladón, ese es un brazo político, no nos, bueno, hasta sus colores, pues, son más partidarios. Entonces, ahí es la realidad de lo que está ocurriendo. No estamos eficientando instituciones. Por el contrario, estamos hacia un retroceso. Si vemos la nueva ley de integración, por ejemplo, en sus considerandos es muy bonita. Dice que van a hacer acordes las capacitaciones a los nuevos tiempos que demanda el país y el empresariado salvadoreño. Entonces, van a transformar en ese sentido la labor que desarrolla INSAFORP, dicen ellos. Pero más adelante en el articulado, de repente dice que esas aportaciones que recibe INSAFORP hoy por hoy, que sobrepasa los 42 millones del 1% patronal y de los trabajadores que va a parar a esa instancia, surgida posterior a los acuerdos de paz, ¿verdad? Ese 1% que suma 42 millones, más adelante dice que el Ministerio de Hacienda transferirá el 50% a la nueva dirección de integración. Si esta dirección de integración asume las funciones de INJUVE más las de INSAFOR, ¿cómo va a ser capaz de desarrollar la capacidad o superar la capacidad que hoy por hoy tiene el INSAFOR? Es decir, el INSAFOR tiene registros, los podemos ver en su página web, más de 350.000 personas que han sido capacitadas anualmente. Es decir, estamos frente a un récord de capacitación, tanto para, digamos, trabajadores que están en sus empresas para especialización, Ujú. como otros que jóvenes, poblaciones vulnerables, ¿verdad? Jóvenes, mujeres que están sin empleo y que pues pueden optar a estos cursos. Entonces, por lo menos presupuestariamente, en el caso de la nueva dirección, no estamos viendo que haya una apuesta, un interés por las juventudes para formarlos, para especializarlos, para que puedan optar a un empleo digno en este país o para que puedan emprender sus propios negocios. Es decir, no estamos frente a esa situación. Para cerrar, Héctor, yo sé que esto es hipotético, pero y también, digamos, trasciende al tema del plano laboral, pero por supuesto que toca, impacta. Viene un proceso electoral en 4 o 5 meses. ¿Qué tanto esto va a impactar en el estado de ánimo, digamos, de este, ya el trabajador traducido en votante? Es decir, ustedes me imagino que han hecho una evaluación y han valorado esto, porque esto tiene que ver con el entorno y la calidad de vida de la gente. Eh, ¿Qué tanto puede impactar en el tema municipal, legislativo y presidencial? Si tienen ustedes una valoración o han construido escenarios al respecto. Mira, nosotros lo que hablamos y bueno, estamos próximos a hacer un foro precisamente sobre el tema de la persecución política, sindical y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los derechos laborales. Para este 30 de septiembre, por la tarde, vamos a estar desarrollando un evento con trabajadores y trabajadores despedidos en CRIPDES, precisamente para hacer estas evaluaciones, ¿no? Nosotros siempre estamos
con esta denuncia, un llamado a fortalecer la organización. Bueno, nosotros surgimos hace 4 años, pero hace 3 años también dimos pasos para constituir nuevas organizaciones en alianza. Por ejemplo, constituimos una alianza que se denomina Unitrasal, donde tenemos sindicatos del sector privado, sindicatos del sector público y organizaciones sociales. Luego, hace un año también dimos paso o fuimos fundadores de la constitución del bloque de resistencia y rebeldía. Es decir, somos parte integrante desde el origen del bloque. Estamos a pocos días de desarrollar la marcha que dio origen al bloque, que fue como lo dimos a conocer el 15 de septiembre. Y pues, bueno, igual llamar a la clase trabajadora que se sume a todas estas acciones de protesta, a que en el camino vayamos construyendo nuevas alianzas. No es fácil. Estamos frente a un régimen que tiene el control, que, bueno, vamos a una elección presidencial que no es legal. Aquí cualquier candidato presidencial que quede en segundo lugar, para mí va a ser el candidato legítimamente reconocido como presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República, porque el otro no sería, digamos, una persona que está compitiendo de acuerdo a las leyes de nuestro país. Entonces, nosotros en esa línea, bueno, tenemos claridad que quien nos ha despedido, tenemos nuestras familias que han sufrido en carne propia, y pues nuestro llamado siempre es a no equivocarnos. Ciertamente hay como encuestas que hablan mucho de la popularidad, que aunque ha ido cayendo, ¿no? De acuerdo a los últimos sondeos, pero que siempre pone al presidente, digamos, en un buen rating. Pero ahí tenemos cerquita el ejemplo de Guatemala, ¿no? Sí. Semilla no era, digamos, la opción, ni siquiera aparecía como la mejor opción en las encuestas, y hoy tenemos a un presidente que viene de ese agrupamiento. También las sorpresas pueden ocurrir en el camino. Hoy por hoy la gente siente temor con esto, que te lleguen a hacer una encuesta y que te digan por quién va a votar. Bueno, y si de repente no estoy seguro que quien me está preguntando, mejor le digo que por el oficialismo, porque vaya a ser que se trate de policías y que después me van a venir a sacar de la cárcel, de la casa, porque soy de la oposición. Entonces, Totalmente. hay temores que son reales, pues. Entonces, hay una falsedad muchas veces de las encuestas. No es desmeritarlas, son un termómetro. Los partidos políticos, ellos tendrán que hacer sus propias mediciones. Nosotros estamos en nuestra calidad de movimiento popular, dando nuestra lucha, llevando la conciencia de lo que es el respeto al sistema democrático de derecho. Ya los partidos también tendrán que hacer su tarea. Yo creo que allí es donde está el reto de, digamos, que algunos de estos partidos que hoy por hoy están en la oposición se conviertan en vanguardia, y pues hablen sobre los derechos vulnerados y cómo ellos piensan resarcir tanto daño que se ha ocasionado durante estos 4 años y por lo que queda de la administración. Por nuestra parte, seguimos demandando que se conforme una mesa de negociación. Eso le pedimos a los políticos, que quien llegue, pues que conformen esa mesa de negociación para revisar todas esas demandas que tenemos durmiendo el sueño de los justos, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Tribunal del Servicio Civil. Héctor, te agradezco el tiempo. La verdad que quedan un par de temas ahí pendientes, pero te prometo que después del 15 tenemos una nueva plática. Yo sí estoy súper interesado en poder explorar mucho más, porque francamente, mire, yo estudié el caso de Uruguay, y en realidad el caso de Uruguay, el tema laboral fue el centro de la gran reforma que desarrollaron como país ellos. Y yo francamente no veo señal alguna de que aquí estemos pensando en una reforma laboral, digamos, importante. Más bien, lo que uno ve son una especie de actitud medio, con un pensamiento medio cavernícola, para tratar de ir limpiando instituciones a mi gusto y a mi modo, ¿verdad? Pero eso francamente está muy lejos de hacer un ejercicio que laboralmente te brinde un escenario, y sobre todo positivo, y sobre todo cuando sabemos que el entorno laboral se convierte en un pilar fundamental del hogar, de la familia, del desarrollo, del crecimiento profesional, académico, humano, etcétera. Entonces,
en realidad estamos hablando de un tema tan importante que no creo que haya ni idea de por dónde empujarlo o llevarlo. Creo que es un tema muy duro y esto sí es de los temas que nos va a poner eh, siglos atrás. Sí, Ojalá que podamos claro. encontrar algo. Y te Claro, agradezco. claro, que ahí queda pendiente otros temas, la profesionalización del sector público, precisamente. Ya otros países han avanzado significativamente. Nosotros estábamos dando unos pasos hace un par de años y de repente todo eso pues ha quedado ahorita en el trasto. Esperemos que pronto logremos restablecer nuestra incipiente democracia y que podamos volver a la senda de, digamos, de un Estado democrático donde los derechos de las personas sean respetados y en su plena dimensión, y que tengamos un sistema de justicia realmente imparcial, que sea objetivo y justo para los trabajadores. Yo te agradezco a ti el espacio, estamos siempre a la orden, nos vemos ahí el 15 de septiembre, vamos a sacar nuestra mejor garra, a decir que estamos en contra de la reelección de este presidente y bueno, a seguir defendiendo los derechos, en este caso, de la clase trabajadora. Héctor, Muchas nuevamente gracias, gracias, te agradezco y bueno, quedamos hasta aquí entonces. muchas gracias, buenas Gentes, a noches. ustedes les agradezco nuevamente estar con Barcito FM. Siempre recuerden, vamos a trabajar una par de piezas sobre esta charla para que también puedan compartirlas, interactuar, conversar con nosotros. Y si usted es parte de esos trabajadores públicos que está dudando, que no sabe qué hacer, bueno, ya escuchó a Héctor, hay lugares donde puede pedir asesoría, donde puede también consultar. Y yo creo que en esto también el trabajador debe hacer un ejercicio de intercambio de experiencias, porque francamente uno dice, siempre se prepara para lo peor, pero en el momento a veces no sabemos para dónde agarrar. Y yo creo que aquí la solidaridad entre trabajadores es importante. Así que bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas, pero los dejo hasta aquí y nos quedamos hasta la próxima.